Buen día, tengan todos. Nuevamente, promovido por la Universidad Zulia, del estado Zulia, Venezuela, y por nuestra empresa PromoLíder, les presentamos el primer módulo de conceptualización de nuestro coaching orientado a la prevención de riesgos laborales. En el día de hoy, pues vamos a estar conversando acerca de lo que es básicamente la conceptualización, los diferentes constructos teóricos que utilizaremos para que vayamos conociendo el modelo que queremos orientarles para la prevención de riesgos laborales. Y queremos comenzar identificando algo que se llama o denominamos autocuidado. Fíjense que a la izquierda tenemos una señal que no la conseguimos en ninguna parte. Y ella, si es de color amarillo y negro, nos estaría indicando que es una señal de prevención. ¿Sí? Imagínense ustedes que en todas partes consiguiésemos en el baño de nuestra casa, en nuestra oficina, en la calle, en las vías públicas, en nuestro garaje, en la cocina, esta señal. Ella nos estaría invitando a que tuviésemos cuidado en todo aquello que estuviéramos haciendo. Nos está invitando a que estemos alerta ante todo lo que nos rodea, porque los riesgos están en todas partes, no solamente en nuestro trabajo. Y para ello, para tener autocuidado constantemente las 24 horas, porque el modelo de protección o de prevención de riesgos laborales lo que busca básicamente es proteger nuestra vida, es importante que nuestras conductas de autoprotección, ¿verdad? Nuestras acciones diarias, estén centradas precisamente en la seguridad. Es importante que para tener conductas de autoprotección, nuestra mente, nuestros pensamientos estén centrados básicamente en la seguridad, en cómo hacemos las cosas. Y para ello, para poder asumir el control de nuestra vida, ¿verdad? Para que estas conductas estén centradas en la seguridad y podamos proteger la misma, es necesario que hagamos constantemente un autoanálisis para la protección de la vida. Por ejemplo, en este momento, si te encuentras sentado en tu computador, en tu laptop, en cualquier medio tecnológico en el cual puedes estar visualizando esta presentación, es importante que tomes conciencia de la postura corporal que tienes en este momento. ¿Por qué? Porque las posturas corporales durante mucho tiempo en la misma posición pueden traernos como consecuencia lesiones o enfermedades musculoesqueléticas, como por ejemplo hernias discales con el tiempo, que es lo que llamamos enfermedades profesionales o enfermedades que se dan en el trabajo. Pero también se pueden dar cuando estamos 2 y 3 horas sentados. Eso primero sería lo correcto, ¿verdad? Ver nuestra posición, si estamos erguidos o no. Ahí, desde ese momento, estamos haciendo un análisis de la protección de la vida, porque cuando tomamos las posturas corporales adecuadas, en este caso, estamos protegiéndonos de enfermedades ocupacionales y no ocupacionales, porque también puede ocurrir en nuestra casa o en cualquier sitio en que nos estemos en el aquí y en el ahora. Y además, es importante que nos demos cuenta que el único responsable de nuestras acciones somos nosotros mismos. Y cuando nos responsabilizamos todos de nuestras acciones, ¿verdad? Vemos que la suma de la responsabilidad de todos crea bienestar y seguridad para todos. Este es un concepto derivado, por supuesto, como lo mencioné en el video anterior, del modelo de protección integral. Si yo me protejo, yo te protejo. Y si tú te proteges, nos protegemos todos. Es decir, que la seguridad es responsabilidad de todos los seres humanos que hacemos actividades diarias dentro y fuera de nuestro trabajo. Y entramos entonces en la conceptualización básica del modelo de protección de la vida que vamos a desarrollar en este módulo de riesgos laborales. Y para ello tenemos que definir, por supuesto, porque nuestro módulo se refiere precisamente a los riesgos laborales, primero, lo que es riesgo. Riesgo es un término que convive a la probabilidad de que ocurra un evento peligroso indeseable y la gravedad de las consecuencias de esto. ¿Qué quiere decir? Que está asociado a términos estadísticos denominados probabilidad, es decir, que mientras más yo me acerco a una condición del trabajo, a un elemento, a un equipo, a un espacio que está energetizado o que tiene la posibilidad de generarme una lesión, yo me pongo en riesgo de sufrir probablemente primero un incidente, vamos a ver, y probablemente un accidente. Tiene la probabilidad, por supuesto, como dice el concepto, de generar, tiene la posibilidad de generar un evento peligroso, en este caso un accidente en el cual podamos salir lesionados, o un incidente que pueda tener la posibilidad
y tenga el potencial de generar un accidente. Y la gravedad, por supuesto, de las consecuencias de este, que puede ser lesiones al individuo, daños a los equipos, pérdidas materiales y daños al ambiente. Entonces, si asociamos el riesgo como término de seguridad al riesgo laboral, entendemos como riesgo laboral a los peligros existentes en la profesión, en el oficio, en el cargo que ocupamos, en el espacio del trabajo y la tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar, por supuesto, accidentes o cualquier tipo de siniestro que pueda, por supuesto, provocar algún daño o problema de salud, tanto físico como psicológico. Los riesgos no solamente son a la integridad física, sino que también hablamos de riesgos psicosociales asociados como el estrés, como el acoso laboral y tantos otros que pudiéramos estar desarrollando posteriormente en otras materias subsecuentes asociadas a riesgo laboral. Pero básicamente el riesgo laboral está asociado precisamente a las actividades que se generan dentro y fuera del trabajo, inclusive cuando hacemos actividades fuera del espacio de trabajo que están vinculadas precisamente a la tarea que desempeñamos en la empresa, organización en la cual laboramos y formamos equipos de trabajo. Entonces tenemos identificado que el riesgo tiene la probabilidad de producir lesiones y tiene la probabilidad, en la medida en que estemos más cercanos a él, de producirnos daños, pérdidas materiales y daños al ambiente. Asimismo, debemos entonces definir y separar y vincular lo que es el término peligro. Ya sabemos que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia y tiene la potencialidad de producir daños a las personas, al medio ambiente y a los equipos con los cuales trabajamos, el espacio de trabajo. Pero el peligro es una condición física, química, biológica y o ergonómica que tiene el potencial. Piense bien la diferencia. El riesgo tiene la probabilidad, pero el peligro tiene todo el potencial para causar daño a las personas, propiedades y ambiente. Y esa característica es inherente a la materia con la cual está compuesta ese objeto que tiene la posibilidad, el potencial de generar los daños. Energía, como la energía eléctrica. Actividad, una actividad puede tener, puede ser altamente peligrosa. Y en la medida en que los ejecutemos más, tenemos el riesgo de sufrir un accidente. Las actitudes, ¿verdad? Nuestras actitudes, por ejemplo, de manejar a altas velocidades un vehículo, más bajo los efectos de todo el alcohol, nos pone ante un peligro en el entorno vial. Y el proceso como tal, un proceso mecánico, puede ser peligroso. Cuando estamos en una industria donde se procesan productos, ¿verdad? El proceso mecánico puede ser peligroso para el ser humano. Entonces, diferenciando lo que es riesgo y peligro, vemos que el peligro es una propiedad o característica, por supuesto, de todo aquello con potencial, fíjense bien, potencial de causar daño al hombre, ambiente o instalación. Puede ser una materia química, puede ser un gas, puede ser un gas inerte, puede ser X equipo, que tiene energía, una condición insegura, puede ser peligroso. Una carretera donde vemos un abismo es una condición insegura que tiene todo el peligro de podernos causar daños. Y una actividad o proceso, como ya lo explicamos, también tiene la posibilidad, tiene el potencial, no la posibilidad, tiene el potencial de causar daños. Mientras que el riesgo, como vemos abajo, es la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional profesional por efecto del comportamiento del individuo. Y aquí nos damos cuenta que el riesgo está más asociado al comportamiento del individuo que el peligro. El peligro tiene que ver con el potencial que tiene ese elemento de producirnos daño. En este caso, el riesgo está asociado a nuestro comportamiento y por eso es que tenemos que prevenir los riesgos que están asociados, por supuesto, al comportamiento y por eso es que hablamos de un comportamiento seguro, de un modelo de comportamiento seguro para prevenir, en primera instancia, incidentes que puedan maximizar y aumentar la probabilidad de sufrir un riesgo laboral o exponernos a un riesgo laboral que pueda producirnos como consecuencia lesiones o fatalidades al desarrollar nuestras tareas. Entonces, vamos a definir, ya tenemos claro lo que es un peligro de un riesgo. Repito, la diferencia está en que el riesgo es la probabilidad que tenemos de sufrir un accidente, mientras que el peligro tiene el potencial de generar. Y digo lo siguiente, los riesgos están en todas partes, los peligros no están en todas partes. Por lo tanto, más importante prevenir riesgos que los peligros, porque los peligros están allí, podemos controlarlos, pero los riesgos los controla el comportamiento del individuo. ¿Y qué es lo que vamos a prevenir? Por supuesto que lo primero que tenemos que definir para hablar de prevención son los incidentes. Hablamos mucho de accidentes, pero poco se habla de incidentes.
Y el incidente no es más que un acontecimiento no deseado que podría, que tiene la posibilidad, que tiene la probabilidad de afectar la eficiencia, es decir, afecta el tiempo, labor que ejecuta el individuo en una operación y en circunstancias diferentes, al transformarse en accidente, causaría daños a las personas, a las propiedades y o al medio ambiente. En otras palabras, el incidente es el casi que me caigo, casi que me corto, casi que me quemo, casi que me electrocuto, casi golpeo algo y casi que me produce daño. Tengamos claro que el incidente ocurre mayormente en cantidad que los mismos accidentes. Y lo que por supuesto vamos a ver es la importancia del incidente. ¿Por qué es importante el incidente? El incidente es importante porque él es una alerta que es necesario atender. El incidente, cuando pasamos por un mismo sitio siempre entramos, por ejemplo, a nuestro lugar de trabajo y hay un pasillo donde siempre está muy mojado, jabonoso, o hay una estructura, una condición insegura, que casi que nos caemos siempre, se están generando una serie de incidentes que pueden llevar, que tienen el potencial de generar un accidente. Y es una alerta, es un aviso, el casi que no tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces no ocurre un accidente, no le vamos a parar a eso. No, hay que tomar en cuenta y hay que estar en alerta de que es necesario atenderlo. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para identificar qué es lo que está causando ese incidente y controlar las causas, por supuesto, que lo produce, que son las causas básicas que lo generaron, antes de que se produzca un accidente. Repito, el incidente es una alerta que atender y tiene todo el potencial de convertirse en un accidente, que es lo que no deseamos que ocurra. Entonces, a diferencia del incidente, el accidente es un acontecimiento o secuencia de eventos no deseados como los incidentes e imprevistos porque no se previnieron, que tienen por resultados daños a la persona, a la propiedad y al medio ambiente. En otras palabras, ya cuando ocurren los accidentes, pareciera que no hay nada que prevenir, tenemos que atender la emergencia. Pero si prevenimos los incidentes, tenemos la posibilidad de prevenir los accidentes. Y aquí quiero hacer una diferencia entre evitar y entre prevenir. Propongo no utilizar más la palabra evitar, porque etimológicamente la palabra evitar es que nos está diciendo que estamos haciendo algo para desviar la posibilidad de que se convierta en un accidente. Es decir, está ocurriendo el evento y hacemos algo. Por ejemplo, me voy a caer y me sostengo, hice algo para evitar el accidente. Pero cuando hacemos algo para prevenir el incidente, automáticamente estamos previniendo el accidente. Es decir, que lo que tenemos que realmente es prevenir son los incidentes para que no se transformen en accidentes. Propongo, por supuesto, hablemos de prevenir más que de evitar. ¿Cómo se convierte entonces un incidente en un accidente? Vemos en la parte de arriba que hay una secuencia que comienza con una conducta insegura que se puede transformar en un accidente. Y en el lado superior, inferior derecho, vemos un hombre con un casco y un ladrillo que pareciera que fuera a caerle encima. Vamos a ver cómo esta secuencia se puede tornar en un accidente y cómo se inicia. Se inicia con una conducta insegura. En este caso, una conducta insegura vamos a suponer que estamos en una construcción y en el primer piso un obrero coloca un ladrillo en el borde del techo. ¿Sí? Coloca el ladrillo en el borde del techo. ¿Sí? Y por alguna circunstancia, ¿verdad? Él la coloca allí, él la pone allí, no toma en consideración las consecuencias, el riesgo que puede ocasionar al colocarlo allí. Esa acción produce en ese momento una condición insegura. El ladrillo que queda por el borde, luego de que el trabajo finalice la tarea, se convierte en una condición insegura porque tiene todo el potencial de producir, en primer lugar, un incidente. ¿Sí? La conducta insegura de dejar el ladrillo produjo una conducta insegura. Es como no colocarnos el cinturón cuando estamos conduciendo. No colocarnos el cinturón cuando estamos conduciendo es una conducta insegura que produce una condición insegura. ¿Ok? Es como abrir un hueco en la carretera y dejar el hueco allí. La acción del individuo que abre el hueco y no lo tapa debidamente para que sigan circulando los vehículos de manera segura, produce una condición insegura. En este caso, haber colocado ladrillo en el borde del techo produce una condición insegura, que fue provocada, por supuesto, por una conducta insegura del ser humano. Esta conducta insegura pudiese generar un incidente. Es decir, el ladrillo, por alguna razón, alguien pasó en la parte de arriba del techo,
tocó el ladrillo se cae y cae directamente al piso. Pero pudiera caer al piso y no caerle en la cabeza o en el cuerpo del individuo que va pasando por ahí, como es el caso que estamos observando. Si cae al piso y no le produce lesiones, se produce un incidente. Estas cosas ocurren mucho en la construcción y también en industrias. Objetos que se caen, objetos que estamos manipulando y se caen, y no tomamos en consideración que son incidentes que es necesario atender y, como dijimos, son alertas que hay que evaluar para ver las causas que lo están produciendo. Y ese incidente, por supuesto, se puede convertir en un cuasi accidente. El ladrillo cae sobre la persona, pero no sufre ningún tipo de lesión porque lleva colocado el casco, es decir, el casco, que es un elemento de protección personal, un EPP, lo protege de que el ladrillo, en este caso, le pueda producir una lesión. Sí, se produce un cuasi accidente. Pero fíjense bien, si el ladrillo cae sobre el hombro de la persona y le produce una lesión, el hecho de haber puesto el ladrillo, la conducta insegura, generó primero una conducta insegura, como vimos anteriormente, un incidente que se transformó en este caso en un accidente y que lesionó a la persona. Es decir, que si volvemos atrás en la presentación, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la conducta insegura, que fue colocar el ladrillo en el borde del techo, por supuesto, originó un accidente. ¿Qué tenemos que focalizar en este modelo? Y que es importante que los próximos coaches en prevención de riesgos laborales, cuando estén dando cocheo a las demás personas, es importante que se enfoquen en las conductas inseguras para prevenir los incidentes que pueden ocasionar accidentes. Prevenimos incidentes, probablemente vamos a prevenir los accidentes. Ojo, quiero con esto aclarar lo siguiente. Vamos a suponer que el ladrillo cayó en el casco y el casco vamos a decir, se dañó. El casco no se puede utilizar porque se dañó. Tendríamos que hablar también de un accidente porque hay una pérdida de material. O si el ladrillo cae en un equipo y daña el equipo y no le cae a la persona, también se convierte en un accidente porque hay una pérdida de material. Entonces, en este escenario es bien importante hablar en esta pirámide de lo siguiente. La mayoría de los comportamientos en la pirámide, fíjense, en la parte de abajo vemos los comportamientos de riesgo, como en este caso haber colocado el ladrillo en el borde del techo, que crea condiciones inseguras y, por supuesto, actos inseguros. La estadística indica que por cada 3.000 incidentes se producen 300 accidentes leves, es decir, accidentes no incapacitantes como cortaduras, golpes, cualquier tipo de lesión menor que no sea incapacitante y que ameritara cuando máximo una suspensión de 3 días en el trabajo. Repito, 3.000 incidentes tienen la probabilidad de producir 30 accidentes leves. Esto es una estadística a nivel mundial. Y esos 300 accidentes leves pueden producir 30 accidentes graves, incapacitantes, inclusive con fracturas, pérdidas de miembros inferiores, pérdidas de miembros superiores, parálisis, diferentes condiciones que van a incapacitar al individuo para desempeñar su labor. Y esos 30 accidentes graves tienen la probabilidad de producir una fatalidad o muerte del trabajador. Entonces, este escenario lo que nos indica es que es importante tomar en consideración prevenir los incidentes, que son todos aquellos comportamientos de riesgo, todas aquellas condiciones inseguras que se generan por los comportamientos de riesgo y esos actos que pueden producir incidentes y que en algún momento pueden producir, como estamos hablando, accidentes leves o accidentes graves que se pueden transformar en fatalidad. Es decir, repito, 3.000 incidentes producen una fatalidad. Entonces, causa de los incidentes de seguridad. En el trabajo y fuera de él. En una cultura donde hay fallas o errores, donde hay múltiples condiciones inseguras, se originan muchos incidentes, ¿verdad? En este caso, terminan incidentes que pueden llevar en consecuencia a lesiones. ¿La proporción cuál es? 300 incidentes traen como consecuencia 29 lesiones leves y pueden producir una lesión grave. Repito, y quiero en esta primera parte concluir que es importante que hablemos de prevención de incidentes, porque en la medida en que prevengamos incidentes, automáticamente estamos previniendo los accidentes. Y si ocurren incidentes, es importante reportarlos y llevar una estadística y asociarlo a la posibilidad de que estemos cercanos, si no
¿verdad? Si no corregimos las condiciones inseguras,